Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos una vez más a este nuevo video donde vamos a concluir, vamos a continuar con este tema que estábamos desarrollando la semana pasada sobre lo que es el enfoque cognoscitivo de aprendizaje. Estábamos revisando justamente una de las teorías que nos hablan acerca de cómo el niño pues procesa información de manera activa y este enfoque se constituye, por lo tanto, pues en algo importante a considerar justamente al momento de diseñar pues experiencias de aprendizaje. Habíamos visto que justamente un modelo de procesamiento de información puede ser muy sencillo. Empezaríamos justamente con la parte de lo que son las etapas de atención, la percepción, primero de percepción, codificación, almacenamiento y recuperación. En este proceso, lógicamente van a tomar parte muy importante, pues todos los procesos psicológicos superiores, particularmente empezando por la atención, que en este caso, de acuerdo con este enfoque, esta teoría, va a actuar en realidad como un filtro de tipo sensorial. Es decir, justamente a través de la atención, el niño básicamente puede filtrar o, por así decirlo, colar, si se prefiere usar ese término, lo que sirve de lo que no sirve en una información o en un estímulo que viene del exterior. Lógicamente, se tendría que hacer todo esto de manera consciente. ¿Sí? Justamente en este caso se habla de una falla en el proceso de atención cuando se explica el famoso TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. De tal manera que los niños, aunque sí tienen atención, no es lo suficientemente fuerte y no tienen esa capacidad de fijar su atención de forma voluntaria. Por lo tanto, pues carecerían justamente de ese filtro sensorial que permite pues principalmente concentrarme en lo que estoy haciendo y dejar de lado cualquier cosa o situación accesoria. Hagan de cuenta que es un poco como de repente estar estudiando con la televisión encendida, con el radio prendido, con la música, o bueno, ahorita más modernos, con internet o con la computadora viendo algún tipo de programa. Finalmente, en esto pues obviamente también hay diferencias individuales. Si bien es cierto que la mayoría de nosotros necesita pues un elevado nivel de atención y sobre todo esto que es el filtro sensorial para poder concentrarnos, muchas personas pueden realizar sin ningún tipo de problemas dos actividades intelectuales complejas. En este ejemplo que estamos manejando, por ejemplo, sería la ver televisión, una película, un programa, una serie, lo que sea, y aparte pues estar haciendo algún tipo de actividad. De hecho, muchas personas pues se ha descrito que necesitan como ese filtro o esa estimulación pues para poder seguir concentrados y metidos en lo que están haciendo. Entonces ahí tenemos que la primera parte del proceso es la atención, como estamos por acá en este cuadrito, y seguimos con lo que es la explicación. Ahora pasamos a otra parte del proceso psicológico del procesamiento de la información y obviamente también de la memoria, que es muy importante para todos nosotros. Y esto es la percepción. O bueno, de alguna manera su nombre completo sería sensopercepción. ¿Qué hacemos en la sensopercepción? Pues prácticamente es a esa información que llega del exterior, le empezamos a asignar un valor, un significado, y también obviamente pues esto va a estar en función de la relevancia que tenga para nosotros. En este caso, básicamente tendríamos que hacer algo así como lo siguiente. Yo voy por la calle y de repente escucho mi nombre, ¿sí? Francisco Barrios, bueno, Francisco nada más, o Manuel, que es mi segundo nombre. Escucho mi nombre, pues lógicamente yo tendría que, primero que nada, escucharlo, ¿no? Si no lo escuché, o sea, si no tuve esa estimulación sensorial auditiva, pues lógicamente no va a pasar nada. Si no lo escuché, pues como que no pasó nada, ¿no? Ni siquiera me di cuenta, ¿no? Tal vez después la persona, si era para mí, después me va a reclamar, oye, pues te hablé en tal parte y no me hiciste caso. Vamos pensando que sí escuché. De repente, tendría que, una vez que tuve esa sensación auditiva, tendría que percibir, es decir, dar un significado, sobre todo dando
comparando esa información que recibí, el tono de voz, el volumen, características de la dicción, etcétera, para contrastarlo en milésimas de segundos con información ya conocida. Es decir, tendría que, en pocas palabras, identificar la voz. Si no la conozco, pues obviamente puede ser una persona que no conozco, podría ser esa una opción, la otra que sea una persona que a lo mejor no recuerdo, pero en cuyo caso, si yo estimo que no conozco esa voz, esa entonación, esa forma de hablar, pues lógicamente no voy a voltear. Esto sería, pues a grandes rasgos, lo que es la percepción. En ese sentido, pues la percepción ya es una función psicológica de alto nivel, donde se da una interpretación, un significado, ¿sí? Esta función de la percepción pues va a ser muy importante, porque es la que en realidad permite nos permite a nosotros, por ejemplo, entender un significado, extraer dudas, justamente al momento de contrastarlo con otra información que estamos teniendo. Por eso es importante la percepción. El siguiente proceso va a ser la codificación de la información. Este término de codificar podríamos entender sin ningún problema que es básicamente asignar un código, por ejemplo, de fácil acceso o que yo pueda recordar, para que sea posible su almacenamiento. Alguna vez, bueno, como estábamos platicando la semana pasada justamente sobre esta parte de los códigos y de la metáfora del ordenador en cuanto a la computadora, en cuanto al cerebro como computadora del cuerpo humano. Ok, ¿qué es lo que va a hacer? Supongamos que yo descargo un libro, descargo un archivo de música, un archivo de video, una imagen, y lo voy a ocupar para una materia de la escuela, para hacer mis presentaciones, para, no sé, me gustó para ponerla de fondo de pantalla, qué sé yo, ¿sí? ¿Dónde la voy a colocar? Habría dos caminos: dejarla permanentemente en la carpeta de descargas, y si soy una persona que a lo mejor de repente descarga mucho contenido de internet, pues lógicamente tendría que andarlo buscando ahí en la carpeta de descargas, pues a ver a qué hora me lo encuentro. La otra sería ese archivo que yo estoy bajando o descargando de internet, guardarlo en un lugar específico en función de su utilidad que yo tenga. Pues justamente esto va a ser la codificación. Tiene que ver, como dice la información en la diapositiva, con ese sentido que le vamos a dar a la información que estamos manejando, y sobre todo cuando es relevante con otra información, pues obviamente pues es mucho más fácil que pueda darse un recuerdo. De tal manera que si yo descargué un video, por ejemplo, no sé, me gustó un tutorial en YouTube para tocar X canción, y a lo mejor es una canción muy significativa para mí, o me gusta mucho, o lo pienso usar como, pues no sé, como forma de conquistar o de ligar a alguien. Bueno, lo que puedo hacer es muy sencillo. Lo voy a poner en una carpeta que a lo mejor le vamos a poner como etiqueta prioritario, ¿sí? A lo mejor ya en cuestiones escolares, en cuestiones académicas, de repente una clasificación muy sencilla es lo fácil, lo muy fácil, lo difícil y lo muy difícil, ¿sí? Entonces, el escolar, el niño, finalmente, independientemente de cualquier cosa, tiene esa capacidad de codificar la información. Aunque de repente parezca que no, en realidad sí lo hace, y de forma activa, porque hay que recordar que en este caso el cerebro del niño pues también sigue siendo pues un instrumento prácticamente inagotable de procesamiento de información, y por lo tanto pues va a ser más obvio que pueda codificar la información de tal manera que va a clasificarla en lo que puede entender rápidamente, lo que no le cuesta trabajo, y en lo que sí a lo mejor requiere más trabajo o más elaboración. De hecho, pues, cuando se explica justamente el deterioro de las funciones cognitivas en los adultos tardíos, en las personas ancianas, pues se maneja justamente Dayan Papalia, una autora pues que es esencial para entender el desarrollo humano.
del punto de vista psicológico y también pedagógico, pues obviamente en este caso habla de que en los adultos mayores la codificación de repente, aunque se mantiene, pierde velocidad. Y a lo mejor porque se desaceleran justamente las funciones neurológicas y se desacelera también la capacidad de procesar información. Por lo tanto, por ende, también se va a desacelerar o se va a ver afectada justamente la capacidad de codificar cierta información. Aunque en este sentido también igual de la mano de nuestro maravilloso cerebro, pues justamente la codificación también se va a hacer en ¿cómo decirlo? En función de un cierto tono o sentido emocional. Yo creo que todo mundo vio esta película de Walt Disney que se llamaba Intensamente. ¿Qué es lo que pasa con Intensamente? Pues se supone que es un procesamiento, bueno, para empezar, es una película, aunque está dirigida para niños, pues está basada en una teoría que tiene que ver justamente con el manejo cognoscitivo de las funciones superiores, de las funciones psicológicas. Si recuerdan un poquito, cuando justamente se presenta la pues tristeza en lo que es el cuartel general de las emociones, pues se maneja que hay varias formas de clasificar recuerdos, incluso lo maneja como isla, la isla, perdón, de los recuerdos familiares, la isla de las boberías, la isla del deporte, y etcétera. Pues justamente eso es codificar, asignar un código o una categoría de clasificación de almacenamiento a la información, donde voy a colocar esa información en función de su significado y también pues precisamente de su relevancia. Entonces ahí está justamente esta capacidad de codificar, ¿sí? La otra parte pues sería lo que es el almacenamiento, que se puede clasificar fundamentalmente en dos formas de almacenamiento: a corto y a largo plazo. En ese sentido, pues incluso los psicólogos en el DSM-5 hablamos de trastornos amnésicos, y particularmente amnesia anterógrada y amnesia retrógrada o de largo plazo. Estas dos patologías pues tienen que ver justamente con una alteración de la capacidad del cerebro de recordar información. En el caso de la anterógrada es a corto plazo y en el caso de la retrógrada es a largo plazo. Habría que decir que hay personas, adultos mayores, volvemos a lo mismo, personas que ya tienen cierta edad, que son más propensas a recordar muy vívidamente algunos episodios de su vida. Pues de repente cuentan a lo mejor cómo se conocieron a su esposa, en este caso sería la abuela de la abuela de la persona, cómo a lo mejor de repente fue su primer trabajo, algún evento histórico particularmente importante que les haya tocado vivir, pues eso se almacena. Aparte, porque también para poder almacenar fácilmente la información se requiere, aparte de la codificación, ¿sí?, de esta clasificación, se requiere también, o se ve influenciado siempre, por cuestiones de naturaleza afectiva. ¿Qué significa esto? Que recordamos tal vez con más dolor, con más precisión, con más amargura, un evento con emociones negativas, miedo, tristeza, enojo. Recordamos más fácilmente esto, o más bien tendemos a olvidar esto un poco y recordamos más fácilmente aquellos eventos o situaciones que están asociadas o vinculadas a una situación pues más emocionalmente positivo, que en este caso sería pues, alegría o placer, ¿sí? Entonces finalmente pues este procesamiento de información al momento de almacenarla, pues es importante considerar esta variable, esta dimensión del estado emocional, ¿sí? Finalmente recordamos más fácilmente cosas que tienen asociado un sentimiento a otras que, por ejemplo, no lo tienen.
Es decir, es más fácil que te olvides, por ejemplo, de una lista de mandado, que a lo mejor, pues ¿qué sentiste cuando a lo mejor fuiste admitido a la carrera? Cuando a lo mejor, bueno, pues a lo mejor fue tu primer beso, o a lo mejor cuando a lo mejor tuviste tu primer hijo, de repente a lo mejor cuando te corrieron un trabajo que tú estimabas mucho, cuando falleció un ser querido, etcétera. Pues ahí tenemos entonces la siguiente fase del proceso, que es el almacenamiento. También un punto importante dentro de esta teoría del procesamiento de información, pues tenemos justamente la memoria de trabajo, que es ligeramente más pequeña o más chica por menos tiempo que la memoria a corto plazo. Para entender el concepto de memoria de trabajo u operativa, que también se suele llamar así, pues tendríamos que explicarlo con un ejemplo muy sencillo de realizar una operación matemática de 2 cifras, por ejemplo, una suma. Sobre todo las sumas cuando, por ejemplo, son de 2 cifras, que son decenas y unidades, abajo también son decenas y unidades. Cuando obviamente las sumas primero de derecha a izquierda, sumas primero las unidades. Si te dan decenas, pues obviamente decimos, y llevo una. Esa una que llevas pasa momentáneamente a formar parte de la memoria de trabajo. De tal manera que después vas a proceder en la operación original a sumar la columna de las decenas más las que llevabas, para que la operación te dé un resultado correcto. Esa es la memoria de trabajo u operativa. Bien, y por cierto, o sea, muchos alumnos justamente al momento de estar haciendo este tipo de operaciones en la primaria, pues suelen experimentar dificultades, porque justamente se les olvida esas que llevan, que obviamente pues tendría que hablarse de un procesamiento de información 100% consciente. Es decir, el niño tendría que estar concentrado en lo que está haciendo para evitar el olvido. Por eso, de alguna manera, pues se recomienda que el niño, cuando está empezando a aprender a realizar estas operaciones, pues coloque con un lápiz, o sea, que coloque la columna de las decenas, pues las que lleva, para después borrarlo, ¿no? O incluso dejarlo, pero para que pues quede como un elemento que obviamente va a tener que sumar también cuando le toque hacer la suma de las decenas. Bien. La última fase del proceso de memorización va a ser la cuestión que tiene que ver con la recuperación o evocación. No sé si te ha pasado anteriormente que una lista, tal vez pues no sé, nombres de ciudades, capitales, elementos químicos, fórmulas matemáticas, fechas históricas. De repente, pues en las materias generalmente de historia, generalmente de pues, matemáticas, por ejemplo, geografía, de repente pues se te olvida tal vez justamente los ítems, o sea, las cosas. Porque a lo mejor tienes una falla al momento de recuperar o evocar esa información que estás recibiendo del entorno. ¿Qué es lo que se recomienda entonces? Pues fundamentalmente que este proceso de recuperación de información al momento de codificar asocies esa lista de ítems a recordar con algo que tenga algún tipo de relevancia o significación, justamente para que sea más fácil realizar la codificación de la misma. Este tipo de estrategias se conocen en lo general como técnicas de memorización o mnemotecnia, que este tipo de habilidades se recomienda mucho que se estimule a los niños en practicarlos. De repente también que pues a los adultos, a los niños, a los jóvenes que están en secundaria, preparatoria y en licenciatura, pues también cuando tengan que almacenar mucha información, pues lógicamente recurran a esta. Por ejemplo,
Hay una técnica mnemotécnica muy común que es justamente hacer una oración o una palabra con la primera letra de la sílaba, la primera letra de la palabra que quiero memorizar. Y por ejemplo, si es una lista de a lo mejor 14 palabras, podría ser una frase que ciertamente por su ilógica, por su irreverencia, por la extrañeza que tiene, la voy a almacenar rápido. Es más fácil de repente recordar una oración, un enunciado, aunque sea a lo mejor un tanto largo, pero le doy un significado por lo menos por la parte, a lo mejor retomando ahorita un poco esta cuestión de lo afectivo, pues a lo mejor me causa gracia. Hay una frase, oye, oye, no es, mamá, mamá, oye, oye, traigo minifalda, ahora glúteos van a estar helados. Esta frasecita de repente así como, caray, pues como que trae minifalda y luego los glúteos van a estar helados. Bueno, de repente obviamente le damos un doble sentido. Pero la primera letra de cada palabra de la oración es la misma letra con la que empieza uno de los 14 pares craneales, ¿sí? Y va a ser mucho más sencillo aprenderse la oración y obviamente para después, ojo, eso es importante, para poder después recuperar el nombre que se le da a los pares craneales: motor ocular común, motor ocular externo, olfatorio, hipogloso, trigémino, vestibular, etcétera, etcétera. Finalmente, esto se puede hacer para recordar una cierta cantidad de datos que de otra forma tendría que estarlo macheteando pues a la antigüita, ¿no? O sea, lo leo 2, 3, 4 veces, me lo repito a mí mismo, o algo que o se lo recito a otra persona, y pues ya. Lamentablemente, muchos de los problemas de memoria que experimentan los niños, e incluso los no tan niños, los alumnos tal vez de primaria, de secundaria, prepa o licenciatura, pues justamente está en esto, que a lo mejor no han sido entrenados o no ha habido un profe que a lo mejor en estas materias que tienen que ver con hábitos de estudio, pues de alguna manera les enseño, les comparta estas estrategias tan útiles, muchas veces divertidas, pues para memorizar cierta cantidad de información. Entonces, por lo tanto, va a ser importante siempre hablar de esta cuestión de cómo recuperamos o evocamos o recordamos, que es otra forma de decirla, esta información que ya memorizamos o interiorizamos. Bien, el siguiente modelo que vamos a revisar en esta ocasión se llama modelo de los niveles de procesamiento de información. Es decir, en este caso hablamos de 3 diferentes niveles. Aquí tenemos justamente lo que es el nivel físico, el nivel acústico y el nivel semántico, ¿sí? Bueno, primero que nada vamos a partir de lo que es un postulado principal, donde nos dice que se procesa la información con lo preciso o lo mínimo indispensable para que el sujeto pueda percibir la información del estímulo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Se procesa con lo preciso para que el sujeto pueda percibir la información del estímulo. Es decir, tendríamos que finalmente, al momento de estar tratando de recordar o aprender cierta información, tratar de, ¿cómo decirlo?, de separar ideas principales de ideas secundarias, y de las ideas principales las que son esenciales para entender el texto, y lógicamente de las que no lo son. Esto, cuando se dice así, posiblemente nos lleve a evocar la definición de resumen. ¿Qué es un resumen? Pues justamente es colocar las ideas principales de un texto de acuerdo a lo que son justamente los términos que da el autor. No hay que confundir resumen, síntesis y ensayo. En la síntesis posiblemente son las ideas mucho más recortadas, pero posiblemente ya sean parafraseadas. Es decir,
entre un resumen y hacer una síntesis demanda mucho mayor esfuerzo intelectual realizar una paráfrasis o la síntesis. ¿Por qué? Porque no nada más es leer el texto, que esto es básico, nadie puede hacer un resumen, una síntesis y mucho menos un ensayo de algo que no se ha leído. Digo, finalmente no tenemos todavía ese poder, esa habilidad mutante de la telepatía o del conocimiento por ósmosis. Lamentablemente no lo tenemos. Y a lo mejor nunca lo tenemos y por lo tanto pues no queda más que finalmente pues evaluar recordarlo a la antigüita. Ahora, en ese sentido, decía, el resumen es ideas principales según el autor, síntesis o paráfrasis es justamente ideas principales solamente, pero ya tú le vas a dar un toque tuyo, un toque personal. Ojo, siempre y cuando se respete la idea central de la persona, ¿sí? Y el ensayo, pues ahí sí es completamente una situación, un escrito 100% inédito, donde tú estás expresando una idea o un punto de vista, ¿sí? Para poder entender mejor este ejemplo, pues pondríamos uno que tiene que ver con algo que a lo mejor nos gusta mucho, aunque a lo mejor con el tiempo de la pandemia, pues no lo hemos podido hacer, que en este caso sería ir al cine. Ok, tú vas a ver, no sé, Godzilla contra Kong, el tercer episodio, no sé, una película ficticia, ¿sí? Vas a ver esta película, a lo mejor tú llegas, la ves, que equivaldría en este caso, el ver la película equivaldría a hacer la lectura textual. Cuando hablamos de texto, no se refiere el término exclusivamente a texto impreso, a letras. Un texto también puede ser una imagen, un sonido o la combinación de todas. Entonces, por lo tanto, si yo voy a hacer un análisis textual de una película, mi texto es justamente la película en cuestión. Pero bueno, ok, veo la película. A lo mejor alguien que quiere verla, que ya tiene mucho rato dando lata, que quiere verla, que no se la va a perder y que ya compró su mercancía, su monito de King Kong o de Godzilla. Bueno, ok. De repente nos pregunta, oye, ¿de qué trata? Pero sin spoilers. Ah, caray, o sea que ¿de qué trata sin spoilers? Pues está canijo, ¿no? Está medio complicado decirte de qué trata sin hacer un spoiler. En este caso, tal vez la persona que fue a ver la película tenga que hacer un resumen. Ah, bueno, pues mira, trata del conflicto entre una organización que, pues no sé, quiere revivir a Godzilla, no sé, suponemos que está muerto, que lo mataron en la segunda película, que suponemos que está muerto, lo quieren revivir, y pues tenemos al otro, a Godzilla, a King Kong, pues que va a tener que batallar o pelear contra ese monstruo zombie, por decirlo, ¿no? Ahí no estoy revelando datos esenciales de la trama, nada más algo así muy general. Si ustedes, por ejemplo, cuando entran a una página de estas de cine, digo, para no hacer el gol, no me pagan por promocionar a nadie, en este caso posiblemente te encuentres la sinopsis. ¿De qué trata? ¿De qué trata en lo general? Pero sin hacer el spoiler, ni tampoco decir partes esenciales. Ese es justamente, en este caso sería una sinopsis. ¿De qué trata? Así, tal cual. Ya, sin mencionar más. Esa sería pues una forma, pues yo considero que muy sencilla para entender lo que es justamente la diferencia entre resumen, sinopsis y el ensayo. En este caso, si tú de repente, no sé, a lo mejor tu profesor de cinematografía, tu profesor de lectura de acción, que es fanático tal vez de estos monstruos, de repente, pues ok, van a ver la película de King Kong contra Godzilla 5, o la que vaya, y me hacen un ensayo. Bueno, pues a lo mejor en este caso tienes que ir a ver la película, pero como es un ensayo, vas a tener que hacer un escrito completamente inédito. De manera general, cuando se hace un ensayo, se pueden citar partes textuales, siempre y cuando se referencien correctamente, ¿sí? Todo esto, sobre todo por la parte pues tan importante de los derechos de autoría. Pues ahí tenemos que ese es el postulado principal
de este enfoque que dijimos que se llama modelo de los niveles de procesamiento de información. Hablaríamos justamente, ya para finalizar esta intervención por el día de hoy, del modelo del nivel de activación. Este modelo nos comenta lo siguiente. Sí, está correcto. Este modelo nos comenta lo siguiente. Solo hay una memoria, igual, es solamente algo que se va a recordar, pero con diferentes estados de activación. Es decir, este estado de activación va a variar de persona a persona y dependiendo justamente de la relevancia es que va a ser la activación. Es decir, es más fácil reactivar algo que es relevante que reactivar algo que es completamente irrelevante. Entonces finalmente tenemos nuestra memoria, tenemos toda esta información en nuestra cabecita, nada más sería cuestión de teclear, por así decirlo, volviendo con la metáfora computacional, teclear o utilizar la palabra clave para poder activarla. Si por ejemplo ustedes entran al navegador de su preferencia, generalmente pues el más común es el Google, el que casi todo el mundo tiene por default o por defecto en sus computadoras, mete una palabra y la misma interfaz nos va a decir si queremos buscar tal o cual palabra, ¿sí? De repente si ponen, supongamos, va a ser programas para esto, o programa puede haber un montón de opciones, programa de belleza, programa de televisión, programa computacional, programa X o Y. Entonces, esa es justamente una activación que se va a hacer a partir de cierto tipo de la misma. Pero un almacenamiento que se va a activar justamente de seleccionar el adecuado estímulo. El almacenamiento y la recuperación de la información de la memoria depende de la difusión de la activación, o sea, cuánto puede una estructura activar a otra adyacente según el grado de relación entre ellas. Es decir, por ejemplo, cuando te piden que hagas una introspección, a lo mejor vas con el terapeuta, te piden una introspección de tu vida, una historia de vida, vaya, finalmente, aunque con un nombre muy técnico, de repente tú vas a empezar a hablar o vas a empezar a decir lo que te venga en la memoria, justamente en función de los datos que te pida en concreto el terapeuta. Es decir, vas a recordar cosas según la pauta que el mismo terapeuta te está generando al momento de realizar o plantear esta pregunta, ¿sale? Muy bien, terminamos por esta ocasión. Para la próxima semana, en el próximo video, pues justamente continuamos con otros modelos, que en este caso ya es un poco entrar a manejar autores, por ejemplo Brunner, ¿sí? Hablar de la teoría de Brunner, Jerome Brunner, y el aprendizaje por descubrimiento. Por hoy nos quedamos justamente en esta última diapositiva. No sin antes agradecer pues su atención a este video. Regálenme un like si este video les pareció, un comentario si se puede mejorar, o también comenten en el espacio para comentarios o en redes sociales justamente qué tipo de temáticas les gustaría abordar o que revisáramos en este canal. Soy Francisco Manuel Barrios Jiménez, tu servidor, y nos vemos en un próximo video. Cuídate y hasta pronto.